bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto en Radio Agricultura y por supuesto desde nuestros estudios de Agricultura TV. Como saben nuestros auditores, en este programa nos gusta conversar de distintos temas con un tono amigable y por supuesto conociendo nuestras similitudes y diferencias, pero también proponiendo mejoras para nuestro país. Hoy vamos a conversar un tema muy importante y muy actual también, que ha golpeado con fuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones: la corrupción y la falta de transparencia. Durante los últimos años hemos sido testigos de escándalos como el caso Convenios, caso Audio, episodios de corrupción, licencias médicas fraudulentas, que han puesto en duda la confianza en actores del mundo político, empresarial y judicial, afectando profundamente la percepción de probidad de nuestro país. Para hablar de este tema les tengo hoy día un panel de lujo, así que, querido Pablo, te lo perdiste. Vamos a ver si te echamos de menos hoy, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que este programa sea lo mejor para nuestra audiencia. Bueno, nos acompañan hoy día, y los saludamos con mucho cariño, Marcelo Drago, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia entre el 2017 y 2020, ¿cierto? Sí, exactamente. Qué bueno, Mara, un gusto saludarte. Bienvenido, Marcelo. Está con nosotros también Michel Figueroa, administrador público y director ejecutivo de Chile Transparente. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. También está con nosotros Helmut Griot, primer vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. Bienvenido, Helmut. Gracias. Y también está junto a nosotros Soledad Ramírez, abogada y ex superintendencia de Seguridad Social. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, gracias. Bueno, y como ustedes ya saben, nosotros aquí con Diálogo es Distinto vamos a tener una conversación cercana, respetuosa y bien propositiva. Pero también saben que nosotros partimos de este programa con una forma de distendernos, conocernos un poquito más y darle a nuestra audiencia un conocimiento adicional de los invitados que tenemos. Y para eso les vamos a pedir que nos cuenten algo ustedes, que está la gracia de este primer bloque del programa. Nos cuenten alguna anécdota, algo entretenido o algo que la gente no conoce, más allá de sus funciones, o quizá tal vez algo que nadie sabe, que es un hobby, una cosa que nadie más sabe o que les encanta. Bueno, vamos a partir con Diálogos Distintos, con esta forma de conectarnos entre todos, y para eso, bueno, vamos a partir al revés. Soledad, quiero partir contigo. Ah, ¿conmigo? Sí. Uf, ya. Los últimos serán los primeros, sí. Vamos a ir mezclando. Siempre. Bueno, yo tengo una pasión que yo creo que es un poco extraña en las mujeres. No estoy, te van a sorprender. Hace 28 años que soy propietaria de caballos de carrera. Me encanta la hípica. ¡Qué lindo! ¿Ves? Oye, No. ¿y qué caballos son? Caballos ingleses de carrera, y creo que es algo que lo adopté hace muchos años atrás y permanentemente lo he mantenido. Voy a los hipódromos los sábados, generalmente al hipódromo Chile, al club hípico también, pero me motiva mucho y también me gusta el tema gremial dentro de lo que es la hípica respecto a los propietarios, todos los estamentos. La hípica también vive momentos bastante difíciles en esta época. Y yo creo que también es bueno, a mí me encanta decirlo, porque a veces la gente no conoce mucho lo que es y yo siempre me trato de comunicarlo un poco, de contarlo. Siempre se le asocia a veces a temas negativos o a veces a una situación de personas que son como muy de en el fondo como gente muy millonaria, y no es así. O sea, es una actividad muy multi. Y es verdad que las mujeres somos muy pocas, poquísimas, pero sobrevivimos, creo que sobrevivimos. No me cabe absolutamente ninguna duda. Oye, qué entretenido cuando dijiste algo de que las mujeres, yo me imaginé muchas cosas, pero los caballos no me imaginé, pero muy buena. Dejaste la vara alta. No, que dejaste la vara alta. Bueno, Marcelo, vamos contigo. Yo ni siquiera me subo los caballos, pero me encantaría, encuentro notable la afición. Yo cocino.
yo cocino todo lo que puedo aprender a cocinar y me demoro a veces semanas, meses en recolectar ingredientes. Antes viajaba más y siempre compraba, iba a algún supermercado. A la mitad del viaje me pasaba a un supermercado, me compraba todos los ingredientes locales, me los traía. Y hago platos franceses, hago platos españoles, mucha comida peruana que es más... me queda, o sea, y trato de que me quede igual al restaurante. Entonces me sale el lomo saltado igual, me sale hay un plato muy sencillo belga, que es francés, belga, que son los moules frites, son los choritos a la belga. Y trato y me quedan iguales que comérselo en pared. Así que no hago paella. Mira, lo que pilla, lo último fue un plato que es muy sencillo, que es muy como yo vivía en Boston algunos años estudiando, y en invierno hay, no sé, menos 15 grados bajo cero tranquilamente. Uno era estudiante, así que como siempre el 3 y el 4, y uno por $3 se compraba una sopa de almejas, que se llama el New England Clam Chowder. El clam chowder. Y ese después de más de 20 años, lo hice el fin de semana que llovió, porque está asociado como a la lluvia o a la nieve o al frío, y lo hice en mi casa y me quitó igual. Mi señora me decía, pero está igual a lo que compraba por $2 en la calle en Boston. Ya, Marcelo, yo estoy abriendo el calendario. ¿Cuándo estamos invitados a tu casa? Cuando quieran. Podemos ir a los vinos. Estoy agendando. Muy bien, depende de la época del año. Disponibilidad del mundo Exacto. para comer a tu casa. Yo pensé lo mismo. Estamos listos. Vamos a cerrar al final del programa porque me imagino no caen todos nuestros auditores, que son muchos, miles. Pero ya haremos uno para todos y vas a tener que cocinar, ¿no? Oye, muy bueno. Me encanta un hombre que cocina bien. No, me encanta que cocine un poquito. abogado, ¿verdad? Abogado. Bueno, Helmut, quería conocer tu historia. No, me siento avergonzado porque esto es muy La vara tal. exótico y yo más bien tengo una afición casi adolescente. Yo escribo poesía. Ah. Y escribo poesía, pero con un adimento. Yo escribo poesía lárica. La poesía lárica, bueno, Jorge Tellier es como el más conocido de la poesía lárica. O sea, es una poesía no parriana. Hoy día Parra gobierna el espectro de la poesía. Es una poesía contingente, coprolálica muchas veces, y es lo que hay. La poesía lárica es una poesía del hogar perdido, ¿ah? Es de nostalgia, y por lo tanto es una poesía poco conocida, pero que tiene una larga tradición en Chile. Y me dedico a eso, a escribir poesía lárica. Eso es lo más exótico que te puedo decir. Oye, Helmut, vamos a hacer... ¿Puedes invitarme a un recital? ¿Ah? Sí, vamos a hacer un compromiso. El día del cocino almuerzo. y tú La lees. próxima vez que venga con Diálogos Distintos, vas a tener que leernos una de tus poesías. Muy Ya, bien, queda anotado, encantado. equipo de producción completo. Y Yo también queda... escribo poesía. Yo también ¿Sí escribo o poesía. sí? También escribo Ah, mira las poesía. coincidencias. Mira, Sí. qué artístico salió Sí. este panel. Sí. Ya, Michelle, quiero saber el tuyo. Yo igual me inclino más por el arte, pero por las artes visuales. Uno de mis hobbies es la fotografía. Partí tomando fotografía en cámara análoga. Hoy día, hace un par de años, me derivé en la fotografía digital. Pero me gusta retratar más aquellos espacios cotidianos de la vida, aquellas cuestiones que aparecen cuando uno va caminando por el centro y uno pasa desapercibido por el lado y no se da cuenta. Y de hecho lo defino como fotografía del vivir cotidiano. Así que tengo una cuenta de Instagram dedicada solo a la fotografía. ¿Cómo se llama la cuenta? Lente en movimiento. Lente en movimiento. bien. Ya, estamos todos siguiendo, los auditores también. Oye, subieron, pero ¿cuántos va a tener que decir al No, final del voy a programa revisar. cuántos seguidores subiste ahí haciendo publicidad con todo? Oye, agradecerle a los cuatro habernos contado estas cosas tan entretenidas. Más hoy día salió muy creativo, muy choro las anécdotas. Así que agradecerles por compartir eso con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Con Diálogo es Distinto.
estamos de vuelta con nuestro programa Con Diálogo es Distinto, con este entretenido panel de este día domingo, que tenemos mucho que conversar. Pero antes vamos a partir saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque en Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y futuro. AFP Capital. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno sobre esta creciente crisis de desconfianza que tenemos en Chile frente a las instituciones debido a distintos escándalos de corrupción, de faltas a la probidad, y la verdad es que han afectado fuertemente al mundo político, al mundo empresarial y al Estado. Entonces, para eso, bueno, nos acompaña Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, Soledad Ramírez, ex superintendenta de Seguridad Social, y Helmut Griot, primer vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Vamos a presentar un poquito de contexto, de algunos datos interesantes respecto a lo que vamos a estar conversando. Chile descendió 3 lugares, ubicándose en el puesto 32 en la última medición del Índice de Percepción de Corrupción 2024, su peor ubicación histórica, según el ranking elaborado por Transparencia Internacional. Según la encuesta Claves Ipsos, publicada en noviembre del 2024, el 75% de las personas cree que hay mucha corrupción en el país y el 52% no confía en las instituciones encargadas de fiscalizarlas. En este contexto tenemos varios, se suman cada semana, pero 3 casos que han marcado la pauta en estos últimos meses. El caso Convenios, que involucra a casi 6.800 millones de pesos en convenios investigados por presunto fraude, lavado de activos y posible financiamiento irregular de la política en 7 regiones del país, y que además involucra distintas figuras, como por ejemplo el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Estamos hablando de Procultura en ese caso. El escándalo además de las licencias médicas, donde 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia, generando un perjuicio fiscal de más de 350 millones de dólares. La Contraloría sigue investigando, no solo el caso de los viajes internacionales, sino que sabemos que va a seguir saliendo información respecto a este caso. Además, el caso Audio, Hermosilla, que reveló una red de pagos de coimas, tráfico de influencia, filtración, información judicial con vínculos entre abogados, fiscales, jueces y empresarios. Dicho eso, que no es menor, quiero partir preguntándoles ¿qué lectura hacen ustedes del momento actual que está viviendo Chile en materia de corrupción y transparencia? Sobre todo estamos viendo, me gustaría ver un enfoque o conversáramos si es que esto son ciertos eventos aislados o estamos con un problema estructural mucho más profundo. Michel, quería partir contigo. A ver, me deja un problema bien complejo, porque cuando uno empieza a mirar los resultados del índice de percepción de la corrupción, más allá de la bajada puntual que hubo en esta última medición, y uno empieza a mirar la serie en el tiempo, lo que ve es que Chile tiene un deterioro o una tendencia a la baja de al menos los últimos 10 años. El problema del ranking puntualmente es que es un dato de relación comparativa con cómo le va a los otros países. Pero si miramos la puntuación de forma aislada, vemos efectivamente la baja que se sostiene en el tiempo. Eso nos podría llevar a pensar que efectivamente la cosa está mucho peor de lo que creemos. Sin embargo, uno de los problemas que aparece es justamente el problema con los medios de comunicación, que cuando la gente a través de la prensa, el noticiero, está constantemente viendo noticias sobre un tema, evidentemente ese tema parece ser más grave de lo que realmente puede ser, que es un poco lo que pasa a ratos con los temas de inseguridad y la delincuencia. De hecho, Chile en los rankings latinoamericanos tiene una percepción de inseguridad incluso por sobre Honduras o Nicaragua. Entonces, a ratos es un dato confuso. Lo que sí nos muestra es que no estamos primero haciendo bien las cosas en materia de anticorrupción, que dejamos de engañarnos de cierta forma de que éramos un país correcto, y cuando nos gustaba decir que éramos muy distintos a nuestros vecinos, donde la corrupción estaba en el día a día, pero hoy día lo que estamos viendo en definitiva es que las personas que tienen la oportunidad de aprovecharse del sistema por la razón que sea, terminan aprovechándose del sistema. Y eso es lo que debería empezar a llamarnos la atención si queremos que las cosas se solucionen
de una buena forma. Importantes puntos que hiciste. Helmut, te quería preguntar a ti cómo estás viendo esta situación y un poco el escenario más bien hacia atrás. Pensando si esto es algo que está pasando hoy día o ha pasado siempre y un poco recién estamos conociendo más allá de lo que ocurre o ocurría a puerta cerrada. Yo coincido mucho con mi ilustre antecesor, como se dice, una cosa muy abogadil. No, yo coincido, es decir, la percepción dice relación también con el avance de las políticas de transparencia, el avance tecnológico también. Porque nosotros podemos, yo fui abogado del fisco, yo trabajo en el Consejo de Defensa del Estado, de ahí soy presidente de la asociación y por eso estoy ahora ya en la ANEF. Y conservo, sí, por supuesto, y como abogado del Consejo de Defensa del Estado llevé la causa Mobgate. En su tiempo fue como un paradigma, o sea, se habla de corrupción y hay dos instantes, antes de Mobgate y después de Mobgate. Y Mobgate consistía en abultar ¿cómo se llama? Abultar lo que las empresas cobraban eventualmente por ejemplo, por examinar cómo sería una salida, ¿no es cierto?, de una vía hacia construirla, ¿no es cierto?, y por supuesto impactar lo que es el paisaje arquitectónico y la gente que vive ahí. Entonces, se abultaba y el resto del dinero era lo que se quedaba en el fisco, porque en el fondo lo que hacían era, ¿no es cierto?, pagarle menos a las empresas consultoras, y el remanente se usaba para pagar los gastos de concesiones, porque en ese momento la derecha no dio las funciones críticas. Entonces, Lagos simplemente avanzó, pese a que no tenía el dinero para hacerlo, porque en definitiva un ingeniero del MOP ganaba, supongamos, 1 millón de pesos y los ingenieros que venían de las concesionarias ganaban 10. Entonces, la fuga de talento era un tema que ellos tenían que retener. Y además se dice que hubo dineros políticos y además de eso habían sobres con los que se pagaban sueldos. Eso se hacía antes. En los gobiernos republicanos también, a los ¿cómo se llama?, a los ministros, que ganaban una cosa que en ese tiempo era irrisoria, se les pagaba con sobres de dinero. Entonces la percepción va cambiando y Mobgate significó un poco la soberbia, ¿no es cierto?, de cierto mundo político, donde creen que las cosas hay que hacerlas como. Y eso quedó en el ideario. Pero sin embargo, no creció en ese momento la percepción de cómo se llama, necesariamente en Doña Juanita, como se dice, respecto de la corrupción. Tampoco tanto con Milico Gate o con Paco Gate, que fueron dineros astronómicos. Ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, de estos casos de estas ONG, pero no recuerdo 3.000 millones. No sé, 25.000 millones en el caso 33.000 digo. Sí. Pero ¿cómo se llama? Entonces yo creo que si bien hay que preocuparse, por supuesto, de la corrupción, tenemos más, debiéramos organizarnos mejor porque tenemos los instrumentos, los elementos, pero estoy de acuerdo con que además los medios, ¿no es cierto?, de comunicación, por distintas razones, en algunos casos enfatizan el tema de la corrupción como si estuviéramos viviendo, no sé, en Paraguay o en, no sé, no quiero victimizar países en relación con el tema de la... Yo voy a saltar en la defensa de los medios. No, pero es que eso vende además vende, además puede haber, ¿no es cierto?, una beta ideológica, pero sin duda que el problema de la corrupción
es un tema que tenemos que acometer y tenemos los elementos y las herramientas y los conciertos de voluntades para hacerlo. Hay harta arista y es interesante analizar si efectivamente están esas voluntades, porque se dice mucho y muchas veces no avanzamos, no priorizamos precisamente las herramientas que nos permiten ir fiscalizando o tal vez externalizar, porque muchas veces tenemos el problema del incumbente, sobre todo en el Congreso y en otras aristas. Soledad, quería conocer un poco tu diagnóstico y un poco también lo que querías comentar. No, lo que pasa es que respecto a lo que dice Helmut, en el caso de Mobgate, en el fondo igual el trabajo se hacía, o sea, había alguna prestación, había claramente no había los recursos del Estado como para pagar, pero había, digámoslo, había un trabajo, se realizaba. Entonces, si tú lo pones en la línea del tiempo a lo que hemos llegado hoy día, aquí no, en los últimos casos que hemos visto, si tú los comparas, aquí no se hacía y en casi nada. Pero espérate un poco. Y tú dices, claro, la derecha nos dio la voluntad para poder las funciones críticas. Entonces, yo sí miro la evolución de las funciones críticas en el tiempo hoy día. ¿Cuánto cuestionamiento hay? Yo creo que a lo mejor tampoco... yo he visto que hay ya cuestionamientos, pero a que la función crítica ya se ha desvirtuado. Eso que tú decías que como que no se... O sea, yo lo veo así, se ha desvirtuado porque hoy día prácticamente al momento de contratarte te dicen y con función crítica es tanto. Entonces, no hay una evaluación seria si tu labor es realmente crítica para la institución, porque la palabra lo dice todo. Entonces, y viene lo otro. La persona que va a recibir la función crítica hace un ejercicio de decir, sí, yo tengo las capacidades, yo tengo las competencias, yo es verdad que necesito porque mi prestación realmente va a resolver un tema que es crítico para la institución. Yo ahí tengo una evolución y bueno, si empezamos a nombrar los casos aquí este país viene plagado de varios hechos. Por algo también viene lo que es la alternancia en el poder después de muchos años en que gobernó la Concertación. Entonces, ¿por qué se produce la alternancia en el poder? Es algo bueno que existe una alternancia porque todo el mundo dice que al final, cuando las coaliciones se perpetúan durante mucho tiempo, la corrupción tiende a aumentar. Y viene esta alternancia, que después viene el gobierno del presidente Piñera con un terremoto de entrada, que yo creo que el presidente Piñera nunca tuvo un gobierno así como normal. Y después viene de nuevo el gobierno de la presidenta Bachelet con el caso Cabal, que yo creo que le pegó un barniz a todo su gobierno y creo que nunca no volvió a ser, creo que siempre estuvo impactado por eso y fue una corrupción como muy con el sector privado. Entonces un tema de cómo jugaba ahí el que era... el decir yo soy de la familia y puedo obtener algunas ventajas. Y después vienen ahora el gobierno del presidente Piñera con una pandemia por medio. También hubo muchas acusaciones, hasta querellas por homicidios, que yo lo encontré notable. Y después viene ahora este periodo en que yo creo que había mucha esperanza a lo mejor de muchos que votaron y apoyaron a este gobierno en que esto podía cambiar. Y la verdad que uno ve que yo no sé si el caso Procultura son como 6.000 y tantos millones, pero el caso Democracia Viva, ¿alguien se acuerda hoy día qué está pasando? O sea, creo que la cantidad, no soy mucho de cifras, pero la cantidad es enorme. Entonces creo que eso también debe hacernos reflexionar cómo ha ido esto. Ha ido empeorando. Entonces no se trata de un sector u otro, porque el ejemplo que tú pusiste de las funciones críticas, yo lo veo hoy día de manera que es absolutamente un derecho adquirido de entrada. Ahí. Bueno, déjame un poquito para que Marcelo también pueda participar del diálogo. Lo tenemos abandonado. Después podemos seguir ahondando en este tema que es muy interesante, pero quería agarrar un poquito de todo porque, claro, también aparece esta pugna, por supuesto, lado a lado, qué sé yo, pero tenemos casos como SQM también que le pegó a todos, y los que se decían, oye, mira, estos los de acá terminaron también involucrados en el caso. Pero Soledad también toca un punto que tiene que ver con ya el nivel de
fundaciones que no tienen el giro para desarrollar algo, se lo ganan igual, teniendo relaciones de amistad, familiar, con políticos, insisto con la transversalidad de esto, que no realizan la actividad, o sea, lo vimos con el programa de suicidio en la región, en la gobernación de Larraín, el programa de suicidio en la gobernación de la región metropolitana, como que ya es tan burdo pareciera. El caso de licencias médicas, donde la gente se va de viaje y sube con licencia foto a redes sociales en Cancún. Entonces, está tan institucionalizado esto, una pregunta, que ya da lo mismo hacer un festín en redes sociales de que yo estoy haciendo algo malo y ya da lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que si hay algo positivo de todo esto, es que no se ha perdido la capacidad de asombro y hay intolerancia hacia lo que pasa. Porque hay un punto en que las sociedades se enfrentan a la corrupción. Entonces, hay un gráfico que demuestra esto, o sea, que expresa esto muy bien, en el sentido de que el nivel de aceptación que puedo yo tener de la corrupción, de tolerancia e incluso de participación para evitar consecuencias negativas en mi persona, digamos. Si un funcionario público en un municipio, en un órgano del Estado, presencia la corrupción, ¿qué tan disponible está para denunciarla o para hacer vista gorda o incluso participar? Porque quizás llega a participar no porque quiera beneficiarse, sino que porque veo que si no participa se transforma en una amenaza para quienes están impulsando esa corrupción y termina perjudicado él y su familia, digamos. Claro. Es un estado de corrupción masivo, generalizado, del cual estamos muy lejos, encuentro yo. Yo creo que todavía los funcionarios están disponibles de alguna forma a no tolerar esto, a denunciar, en algunos casos, ojalá con canales reservados, pero no hay una tolerancia a esto. Pero tenemos un problema, yo creo que en todo esto, si estamos peor o mejor que antes, hay un problema objetivo en la medición de esto. No sabemos lo que está pasando en realidad, porque cuando teníamos buenas cifras en materia del CPI, digamos, del índice de corrupción de transparencia, en realidad habían casos tremendos que estaban sucediendo y venían sucediendo, y el índice cambió cuando nos enteramos, porque es un índice que relacionado con la percepción de corrupción, y creo que eso ya está agotado. Yo creo que como índice no funciona, digamos, no nos ayuda a tomar decisiones, a impulsar políticas públicas, a ver en qué situación estamos. Hay otros índices que se han desarrollado internacionalmente que no son de percepción, sino que son de conocimiento, digamos, de exposición a la corrupción, de índices relacionados a la se me fue la palabra precisa del nombre del índice, digamos, pero están relacionados a la posibilidad de yo verme expuesto a esa corrupción. No directamente, porque nadie va a denunciar, mire, yo estoy, sino que cuando alguien presencia del otro que está pasando, mire, yo vi que pagó, yo sé que se está pagando para esto, yo sé que se están dando estos permisos. Eso se han hecho en África y en otros continentes, y dan una idea real de lo que está pasando o mucho más certera, digamos, que una sola percepción. Pero yo creo que el país, a pesar de todo, tiene la herramienta de seguir avanzando, porque lo de las licencias médicas es una bomba atómica lo que lanzó la Contraloría. Pero lo lanzó la Contraloría, lo supimos porque hubo un órgano fiscalizador que encontró lo que estaba pasando y estamos discutiendo esta situación. En Democracia Viva, ahí fue un medio de comunicación. O más bien Timeline en Antofagasta, que hizo el leak y después se empezó a tirar ese hilo y se descubrió todo el resto hacia atrás. Hoy día hay una situación distinta en términos políticos por el discurso, la simetría entre el discurso que se enarboló y lo que está pasando en la realidad respecto de las personas que están gobernando, pero una cuestión entre comillas circunstancial, digamos, de ello. Si estamos peor o mejor, yo creo que indudablemente estamos peor. Yo creo que efectivamente hay situaciones que se han instalado en distintos niveles y donde hay un pequeño forado en materia de transparencia porque no se conoce bien el destino de los gastos, como en Democracia Viva, etcétera, o hay un forado en la fiscalización, como en las licencias médicas, digamos, sobre todo el sector público, donde sencillamente la fiscalización era muy modesta, digamos, era casi inexistente. Ahí se producen ciertos hechos. Pero yo creo que al final de cuentas
el andamiaje funciona institucional para abordar estas situaciones y no estamos en una situación donde se prefiere callar, tolerar, permitir o incluso participar de la corrupción. Oye, disculpa que interrumpa a Marcelo, pero efectivamente yo creo que no puedo dejar pasar el tema de Marcelo dice, y hoy día lo hemos escuchado mucho en la palestra pública, de todavía nos espantamos. Pero ¿cuándo nos espantamos? Cuando el otro lo hace. Y ahí aparece esta suerte de doble moralidad en la práctica, que también le pasó la cuenta al gobierno actual. Los otros son los corruptos y yo cuando gobierno voy a ser distinto. Los otros son corruptos, los que están en el poder son corruptos y yo funcionario público del día a día no soy corrupto, pero compro la licencia o falsifico un instrumento para tomarme vacaciones. Claro. Entonces al final, si bien nos espantamos, pero nos espantamos cuando el otro lo está haciendo, porque cuando yo lo hago me parece normal, me parece aceptable y no lo digo. Entonces al final nos espantamos todavía, sí, pero escondiendo un poco lo que somos internamente, y parece que ahí es donde está el problema, porque nos espantamos de lo que hace el otro. Bueno, es un ejemplo, cuando hablamos de Cabal, pero no hablamos, pero tenemos cosas como Cascada, ¿ah? Y en Cabal, Natalia Compañón, y no me acuerdo el nombre del hijo fueron absueltos. Nunca hubo una... Y sin embargo Cabal fue como una bomba atómica también. Entonces, eso te da la razón. Como lo fue Mobgate, que casi tumba al gobierno del Lago. Sí, y al final lo que fue estafado, para que sepan ustedes, el daño que significó la obra de este grupo, ¿no es cierto?, fueron 700 millones de pesos. O sea, es como el parto de los montes, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Mobgate fue importante porque hizo un cambio, un giro respecto de actitudes que estaban muy arraigadas, pero que eran corrupción. Sí, claro. Si nosotros, pero el tema, bueno, no voy a abrir el tema de las licencias médicas por ahora. Puedes hacer tu contexto. Pero cortito respecto de ese punto. Es que también, o sea, yo no sé si hay que tomarlo como un tema cultural. Creo que es el peor camino, digamos, porque al final no llega, es que así somos, y eso no tiene una solución en la práctica, digamos. Las soluciones que tiene son todas muy etéreas de largo plazo, y yo creo que 22.000 casos no son tantos. 25.000 son muchísimos. Y al extranjero, porque todavía no sabemos lo que hicieron. Son muchísimos. Pero sigue siendo. Es poco. Respecto de eso. Incluso creo que la cifra es media rara, porque no son personas, sino que son viajes. Son licencias. Son licencias. Entonces, son 35.000. Puede ser menos personas y más licencias. De 5.100.000 y tantas licencias médicas, estas son 35.000, un 0,69 de las licencias. Y son licencias, además varias licencias concedidas a una misma persona, muchas veces. 2023, 2024 solamente. Sí, claro. Claro. Sí, bueno, y tenemos personas que estuvieron 300 días con licencia y cosas que no saben. Claro. Pero aquí es interesante porque en el fondo, claro, es fácil esa doble moral cuando es al frente y no es acá. Eso implica que tenemos que pensar en soluciones que no estén basadas en la actualidad política o quien esté en un lado o el otro. O sea, tiene que haber una fiscalización mayor, una mejora institucional. Y en eso, Soledad, te quería preguntar, ¿cómo ves tú que tenemos que avanzar en la fiscalización, en organismos de transparencia, en qué tenemos que fortalecer para que esto no sea algo meramente utilizado de manera o herramienta política para decir que usted aquí, usted acá, pero la cuestión pasa independiente de quién esté? A ver, yo creo que acá hay, creo que la Contralora, tenemos una Contralora que ya dio, a mi juicio, varias pautas. Por ejemplo, hoy día yo creo que está muy claro que al jefe del Hospital San José, que denunció y fue despedido, claro, creo que hoy día no le sucedería eso. Porque eso me parece que es una vergüenza, y parece que muy normal que lo hubiesen despedido por haber denunciado
esa cantidad de fraude en el fondo al Estado, y no solamente al Estado, sino que a los pacientes, a sus compañeros de trabajo y al sistema de salud público, que en el fondo la mayoría de las personas están afiliadas a FONASA. Entonces, creo que hoy día la Contralora ha dicho al que denuncia ya no le va a pasar lo que le sucedió al director del Hospital San José. Primero, yo creo que también lo que nos dijo la Contralora es las instituciones fiscalizadoras, porque nosotros tenemos que recurrir a veces al fiscalizador en algunas actividades que están entregadas a los privados y que son fiscalizadas por el Estado. Y resulta que tú te das cuenta que el fiscalizador ni siquiera ha sido capaz de ver en su parte interna también, no fue capaz de fiscalizar, porque la cantidad de instituciones públicas que hay, y no todas son fiscalizadoras, pero hay fiscalizadoras que también están con esta situación. Está el Consejo de Defensa del Estado. La propia Contraloría, con dos la casos. propia Contraloría, está la Fiscalía también está haciendo una revisión, el Congreso, que yo creo que es punto aparte, ya que eso es otro capítulo que tendríamos que venir a otro programa, y tiene que ver también con que no han sido capaces de fiscalizar internamente, que yo creo que es una falta de control interno de la jefatura. Yo creo que eso está, y por algo existe la falta de control, como una falta a lo que es el deber de la jefatura de hacer bien su trabajo. Y también está aquí hay el mensaje de que nos está diciendo: usted sea proactivo con el tema de la fiscalización. Claro. Entiéndalo de una manera, porque yo creo que antes estaba como muy instalado, que era como un poquito pasivo, que era lo que me obligaba a la norma. Yo tenía que plantear mis planes de auditoría, mis planes de fiscalización, y creo, a mi juicio, que eran muy modestos. Creo que eran, y están las metas, ojo que están las metas internas que te dan bono. Entonces, creo que hoy día la Contralora nos dijo: usted sea más proactivo, y si usted no tiene facultades o cree que no las tiene, no se complique más allá. Vea cuál es el órgano, coordínese, converse, vean los datos, crucen, pero cuál es el objetivo acá, que efectivamente los ciudadanos entiendan y crean y sientan que efectivamente están cuidando sus impuestos. Bueno, y ahí hay un punto importante, y Michelle, quería pasar contigo precisamente por algo que tú mencionaste, que dijiste algo respecto a la prensa, y en el fondo cuando te repiten las cosas, pero ahora, un tema muy importante que sale a raíz de la Contralora Dorothy Pérez, es precisamente el decir: esto está pasando, y decírselo a la ciudadanía. Y que la ciudadanía, bueno, esto también multiplicado o vociferado por la prensa, porque si no uno no se entera de nada, en el fondo, para que también haya un escrutinio público a lo que está pasando, porque si no, al parecer, no pasa nada, se soluciona entre cuatro paredes, mejor no meterse en problemas. Pero hoy día también, cuando la opinión pública está en contra de lo que está pasando, hace que también la gente tome decisiones y en base a ahí esto. quería volver a un punto anterior súper corto, pero nosotros en Chile Transparente hace un par de años hicimos sobre la doble moralidad. Hicimos una encuesta que le preguntábamos a la gente: ¿qué tan probable es que usted, cuando va conduciendo en la carretera, alguien exceda el límite de velocidad si no hay policías en la carretera? La gente más o menos decía, el 80% te decía: es muy probable que toda la gente que va manejando exceda el límite de velocidad. Y después le preguntamos: ¿y qué tan probable es que usted lo haga? No, yo jamás lo haría. Entonces, efectivamente, solo quería reforzar la idea de que habitualmente somos más laxos con los comportamientos que vemos nosotros. Pero, volviendo al tema de las licencias y lo de la Contraloría, efectivamente hoy día tenemos un problema institucional en la rapidez con que se aplican sanciones. Antes del programa estábamos hablando, la lentitud para aplicar sanciones a través de los sumarios administrativos. Todos sabemos, los que hemos pasado alguna vez por el Estado, que un sumario administrativo con suerte sale al año. Sí. Después de aplicar responsabilidad penal o civil sobre quienes cometieron los delitos, puede ser eterno. Y por tanto, al final lo que hace la Contralora en la práctica es decir: si queremos hacernos responsables de lo que está pasando en el país, todos somos parte de esta sociedad, todos constituimos el Estado, y la labor de control y fiscalización es una labor que hacemos entre todos. Y eso, yo diría que desde la aprobación de la Ley de Transparencia en 2008 y su entrada en vigencia posterior, abrimos una oportunidad que la ciudadanía aún no ha tomado
con el poder que podría tener esto, que es utilizar esa herramienta como un mecanismo de fiscalización de lo que está pasando dentro de las paredes del Estado. Y de hecho, recuerdo que el 2009, cuando se instala la primera campaña que hace el Consejo por la Transparencia para difundir el derecho a acceso a la información, se instalan en lo que eran en ese tiempo las intendencias, fuera de los edificios, unas lonas donde estaba impreso sobre esa tela y hacía parecer que tú estabas viendo lo que pasaba dentro del edificio. Y se construyeron y se mandaron a hacer justamente como simulando esa intervención que hubo acá en Santiago de la Casa de Vidrio, que tú podías ver al ir transitando por las calles lo que estaba pasando ahí dentro. Y esa es una oportunidad que hoy día la ley de acceso nos da, pero justamente la ciudadanía la usa poco y podrían convertirse en cofiscalizadores de lo que ocurre dentro del Estado. Mira, en realidad, la ley de transparencia chilena es la más utilizada en el mundo, en términos per cápita. La cantidad de solicitudes de acceso a la información por persona, asociado a la población chilena, es el doble que en Inglaterra, es el triple que en Alemania. Es mucho más alto, bueno, para qué hablar de México, digamos, es mucho alto que cualquier otro sistema de transparencia del planeta. Lo mismo con los amparos, con los reclamos que se plantean ante el Consejo, porque no se entregó la información. Es el sistema de transparencia más demandado por la ciudadanía en el mundo. Y eso se produjo, curiosamente, en la época que me tocó ser presidente para el Consejo de Transparencia, digamos, donde cumplimos 10 años y hicimos un revival, digamos, de la transparencia como herramienta de control social. Pero, ¿sabes qué? A mí en este proceso me ha faltado un poquito de transparencia de la Contraloría también. El informe que hemos conocido es una plana. Yo he intentado por todos los medios de verlo, digamos, porque uno toma las cosas en serio, no se queda con lo que dice en los comunicados. Todo lo que ofreció la Contraloría es una plana larga que es una infografía de lo que se hizo. No está el informe. Obviamente no puede haber un informe con el nombre de la persona, porque efectivamente hay procesos todavía que tienen que cursarse y definirse, pero no sabemos bien la metodología. Y eso yo creo que yo lo he echado a menos. Que la propia Contraloría también tiene que someterse al escrutinio ciudadano, sí, claro, para ver si este informe está bien hecho o no, porque damos por supuesto de que está bien hecho. Yo creo que no voy a poner en duda que estaba bien hecho, pero quiero yo verlo con mis propios ojos, claro, digamos. Y esa es la transparencia. Eso es lo que ha permitido el sistema de transparencia del país. Que nadie tome decisiones por sí ante sí y diga que las cosas son como son, sin que el resto pueda escrutar, la ciudadanía pueda escrutar lo que está pasando. Y aquí hay un forado en ese sentido, digamos. La Contraloría no ha entregado ni siquiera una versión pública completa del informe. Pero sí, Soledad, espérame un segundo, sí, para que Helmut no ha hablado en esta vuelta. Pero no un segundo. Voy a hablar. No, mira, yo creo que siempre uno tiene que ver el telón de fondo de las cosas que ocurren, porque hay razones históricas. Pensemos nosotros que somos un país que lleva 50 años de neoliberalismo, o sea, un pensamiento que ni la concertación, y si uno ve simplemente el presupuesto de Mario Marcel, se da cuenta que no hay ningún modelo alterno aquí, ¿no es cierto? Simplemente es un maquillaje. Esto es una opinión propia, para que no piensen en la NEF que los estoy comprometiendo en una visión, pero la verdad es esa. La verdad es esa. Nosotros tenemos el Estado más, probablemente, no me atrevo a decirlo ahora, pero probablemente uno de los estados más pequeños del mundo. Porque nosotros somos los campeones del neoliberalismo. Ni siquiera Estados Unidos aplica lo que nosotros aplicamos. Y eso significa un Estado pequeño, que no tiene ninguna posibilidad de participar en lo industrial o ser un empresario, como lo es, por ejemplo, Alemania, donde Alemania distribuye, y eso lo encuentro notable, son 700 euros, más o menos, que le tocan a cada uno por las empresas, cuando se reparten las utilidades entre todas las, ¿no es cierto?, la población. Eso no existe. Y nosotros tenemos muy pocas posibilidades de política de redistribución del ingreso, porque en definitiva hay una defensa, ¿no es cierto?, del no tributo, o sea, de no subir los tributos. El Estado no tiene otra cosa que los tributos para hacer políticas sociales, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, evidentemente existe una demonización de los empleados públicos. Los empleados públicos, y yo les voy a decir, ¿saben
¿Cuántas personas tiene Contraloría? 2.000. ¿Ustedes creen que con eso pueden realmente hacer fiscalización? Y esos 2.000 solo 400 fiscalizan. Exacto. No los 2.000. Servicio de Impuestos Internos. Sí. Tú al final llegas a que los organismos fiscalizadores no tienen dotación y por lo tanto pueden hacer 4 fiscalizaciones, no sé, anuales, digamos mensuales. Por ejemplo, Cernajomín. Cernajomín pesca una camioneta y va a visitar una mina una vez a las 500, porque eso implica una serie de gastos. Llega allá y le dice las autoridades de la mina le dicen, no, pues usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque su camioneta es del 2018 y según los estándares, bueno, voy y acarreo mi sensor. No, ese sensor está fuera de norma. Eso existe. Sí, y claro. eso es real. Y eso es real. Y respecto pero acordemos que pero finalmente yo quería ir a una conclusión. Claro, Pues. dame un Déjame dar la segundo, pero conclusión. al final estamos viendo corrupción profunda en el Estado y en el fondo tenemos que mejorar el Estado. Pero déjame Más allá llegar que a la conclusión. agrandar los A la casos de corrupción. conclusión. La Contralora ha hecho muchos dictámenes que dicen relación con los funcionarios públicos. Principalmente, incluso yo creo que hay algunos dictámenes que son contrarios a convenios de la OIT. Y respecto de la negociación colectiva que nosotros no tenemos, pero está instalada y reconocida por Que Chile. necesito que vayas a la conclusión, Ya, porque la me conclusión. están retando de atrás porque se nos acabó el bloque. Ya. Y uno no le puede Chuta. contestar. No. Se nos acabó el bloque. así que, tema. mira, me están haciendo chavo. Pero pues podemos dejarlo todo para la conclusión. Oye, Hay los sí. espacios que todos quieren decir. Nos queda todavía un bloque, pero nos tenemos que ir a una pausa. Así que sigue sintonizado en Radio Agricultura y Agricultura TV, que vamos y volvemos con más con Diálogos Distintos. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Con Diálogo es Distinto, en este espectacular panel con quien hemos conversado acerca de la corrupción, la probidad, transparencia y los desafíos que tenemos a raíz de los distintos casos que hemos escuchado tanto este año como en años anteriores, y cuáles son los desafíos para nuestro país en cuanto a la mejora institucional y también, bueno, de distintas áreas para poder hacer más pro a nuestra política y nuestro Estado, ¿cierto? Bueno, y para eso queremos agradecerle a nuestros invitados, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, Soledad Ramírez, ex superintendenta de Seguridad Social, y Helmut Griot, primer vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y ahora le voy a dar la última palabra a cada uno. Van a tener un minuto con nuestro ex reloj de arena, que lo echo de menos, lo voy a decir, para que puedan dar su última reflexión en un minuto de lo que hemos estado conversando y que quieren compartir con la ciudadanía como reflexión final. Vamos a partir, aquí como no está Pablo y yo tengo el poder, vamos a partir con las mujeres. Soledad, te doy el minuto. Bueno, yo creo que se nos vienen elecciones este año y creo que hemos visto tantos eventos. Yo creo que hay también el tema de también cómo a quiénes vas a elegir, qué es lo que te están prometiendo. Son los mismos que a lo mejor te prometieron antes, que han cumplido. Creo que los políticos tienen que empezar a ofrecer cosas que sepan que van a cumplir, y creo que además la ciudadanía necesita recuperar la confianza. Hoy día ya el Estado te ha dado ya muestras de que no funciona, hay corrupción, y tiene que venir una persona como la Contralora a dar esa noticia, que a lo mejor muchos lo conocíamos, pero creo que de ahora en adelante creo que las autoridades elegidas o las que se postulen tienen que tener ese cambio en que recuperar la confianza. Bueno, muchas gracias, Soledad. Sigo contigo, Marcelo. Tu reflexión final de un minuto.
Bueno, el país ha pasado por circunstancias bien difíciles este último tiempo. Hemos visto una serie de casos que lo único que han hecho es dañar la confianza pública frente al rol de las autoridades y a la actuación del Estado. Y eso afecta a todo, digamos. Si no hay confianza, uno dice, ¿para qué participo en los procesos políticos y en las elecciones? Y eso genera un círculo vicioso que termina deteriorando todo el sistema y facilitando a quienes quieren sacar partido de provecho personal de lo que sucede en el Estado. Y restarse de participar lo que hace sencillamente es abrir la cancha a que haya mayores espacios de la corrupción. Creo que tenemos elecciones este año, el 16 de diciembre, tenemos primaria la próxima semana y es el momento de participar, de votar, de decidir los que se sienten identificados con uno u otro sector, porque esa es una de las formas de impedir que la corrupción siga avanzando. Muchas gracias, Marcelo. Michelle, voy a seguir contigo. Tienes tu minuto para hablarle a la ciudadanía. Hay un viejo adagio jurídico que dice: si no lo puedes solucionar, enrédalo. Y justamente lo que hemos terminado haciendo posterior a cada caso de corrupción es ir creando más legislaciones, más leyes que lo único que hacen es enredar la forma de entender el aparato público. Si queremos de verdad poner obstáculo a la corrupción, lo que necesitamos es simplificar las normas, simplificar el funcionamiento del Estado y promover grandes reformas que nos permitan ordenar cómo se gestiona el Estado. Y eso requiere, en primer lugar, sincerar la forma en que financiamos el Estado, volver la meritocracia hacia los funcionarios públicos en la forma que son elegidos, promovidos, y se terminan tomando decisiones del Estado, pero por sobre todo por revalorizar el rol que puede tener el Estado en la vida de las personas. Y cuando seamos capaces de lograr eso, vamos a ser capaces de tener un Estado que funciona mejor y que le permite a la vida de las personas mejorar. Muy bien. Muchas gracias. Han estado perfecto en el tiempo. Me encanta. Estamos todos siguiendo las reglas. Bueno, y terminamos. Vamos cerrando contigo, sí. Helmut. Muchas gracias. Tienes tu minuto. Voy a gastar un poco con diálogo es distinto. Y yo recojo algo que me parece muy importante de la perspectiva de la corrupción, que son las formas de medirlo. Y Michelle ha dado un certero diagnóstico en cuanto a que ya basta, ¿no es cierto?, y lo dijiste tú también, de una evaluación por percepción. Utilicemos las herramientas que en el mundo existen para conocer verdaderamente cuál es nuestra posición y qué es lo que tenemos que atacar. Lo otro es, y que no puedo dejar de decirlo, y puede ser políticamente incorrecto para cómo están las corrientes de opinión que por supuesto están formuladas sobre la base de los medios. ¿Qué es esto, no es cierto?, de que Dorothy Pérez... para nosotros, Dorothy Pérez ha hecho un montón de dictámenes que han sido en realidad una forma de persecución del empleo público. Yo creo que ella debería dulcificar sus formas y, por ejemplo, el caso, y lo digo, nosotros hemos dicho claramente, el que saca una licencia para salir al extranjero de vacaciones, esa persona no pertenece al Estado. Pero ese número que se dio, ¿no es cierto?, ese número que se dio evidentemente requiere un trabajo serio y un trabajo honesto. Y eso, ¿no es cierto?, hay que hacerlo para ver la verdadera dimensión de esa situación. Sí, bueno, muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en esta bonita instancia de conversación y diálogo en Con Diálogo es Distinto. Agradecer a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Radio Agricultura y por supuesto también Agricultura TV. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, @condiálogo es distinto, y por supuesto también nos pueden escuchar a través de las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Como siempre, muchas gracias. Nos encontramos a las 12 todos los domingos en Con Diálogo es Distinto. Agradecerle a los cuatro y nos vemos. No, yo no los veo, Pablo los ve, pero nos vamos a estar viendo siempre aquí en Radio Agricultura y Con Diálogo es Distinto. Chao, que esté muy bien.